Bueno, arrancamos oficialmente la lectura de nuestro nuevo libro, este maravilloso libro, bestseller, bastante polémico este libro. «12 reglas para vivir» del doctor Jordan Peterson, un antídoto al caos. Y vamos a hacer abrirlo. Lo compré en la Panamericana, de hecho, hace como 3 días. La semana pasada creo que fue. Y, a ver, hay una parte interesante, ¿no? En abrir el libro y poder tenerlo aquí en las manos. Me costó 49,000 pesos. En Colombia, pues esos son, ¿qué será? $15. Y listo, acá está. Vamos a leer entonces la contratapa. Dice así: pocas veces la manida frase «el libro del que todo el mundo habla» había tenido más sentido que en este caso. Desde el mismo día de su publicación, la obra ha sido centro de acalorados debates y ha convertido a su autor en el polemista más buscado, leído y seguido del momento. Jordan Peterson es doctor, tiene un doctorado en psicología clínica, fue profesor de psicología en Harvard, es actualmente profesor de psicología de la Universidad de Toronto, es canadiense. Hoy en día viaja por todo el mundo dictando conferencias y bueno. Otra cita, acá: su punto de partida es tratar de dar pautas para la vida en un momento de relativismo, grandes cambios, desestructuración y degeneración educativa, erigiéndose en una guía para sobrevivir al orden y al caos de nuestras vidas. Para ello nos propone un apasionante viaje por la historia, la religión, la ciencia, enfrentándonos a nuestras ideas preconcebidas y contradicciones. Con humor, amenidad y espíritu divulgativo, Peterson recorre países, tiempos y culturas, a la vez que reflexiona sobre los conceptos como la aventura, la disciplina y la responsabilidad, todo con el fin de desgranar el saber humano en 12 hondas y prácticas reglas para la vida que rompen radicalmente con los lugares comunes de la corrección política. Uno de los más eclécticos y estimulantes intelectuales de hoy día. Esa cita es The Guardian, el diario inglés. Yo les voy a hacer una recomendación a los nuevos. Hay un consejo, ¿qué será eso? Un estudio, ¿no? Que las personas que comienzan a ver una serie de televisión, una serie televisiva, dicen que se enganchan en el tercer episodio, que cuando ven solamente el primer capítulo de la serie, no te alcanzas a enganchar. En el segundo tampoco, pero en el tercer episodio es cuando se hace un clic y la persona casi que se vuelve adicta a una serie y ¡brum!, se mete de lleno en una maratón. Como el ejercicio de poder leer juntos puede ser un poco abrumador, yo les recomendaría asistir mínimo a 3 sesiones del club de lectura. ¿Para qué? Para que se enganchen realmente. Es un hábito nuevo que van a adquirir, pero muy gratificante. En 3 meses que llevamos 5 libros y podemos terminar el año con más de 15 libros. Así que es un gran objetivo para sobre todo un país como el nuestro, en el que el promedio de lectura está en 1,5 libros al año. Así que bienvenidos a todos. Vamos ahora a leer esta aquí, sobre el autor. Jordan Peterson, este polemista y brillante profesor de psicología de la Universidad de Toronto, se ha erigido en la nueva sensación de las redes con sus discursos, clases, ensayos y entrevistas. De hecho, Jordan Peterson tiene varias de sus clases filmadas y hay muy buen material subtitulado en la internet y algunos doblados. Su mezcla de erudición, carisma y afán provocador ha hecho que su último libro, Las 12 reglas para vivir, se haya convertido en un fenómeno internacional. Antes había enseñado mitología, había ejercido de consultor para Naciones Unidas y había ayudado a los pacientes de su consulta a superar procesos de depresión,
trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad y esquizofrenia. Criado en los bosques de Alberta, en Canadá, se enorgullece de haber volado en un avión de fibra de carbono, de haber navegado en un velero de caoba alrededor de la isla de Alcatraz, de haber explorado un cráter de meteorito en Arizona con un grupo de astronautas, de tener un tipi indio en su interior, en el piso superior de su casa en Toronto, y de haber sido incluido en la tribu Kawak, perdón, no sé cómo se pronuncia, de la costa del Pacífico. Vive en Toronto. Acá están sus redes sociales. Dr. Jordan Peterson, 12 reglas para vivir. Un antídoto al caos. Son 12 reglas. Las voy a leer. Es curioso. Dice, primera regla, enderézate y mantén los hombros para atrás. Segunda regla, trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Tercera, traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor de ti. Cuarta, no te compares con otros, compárate con quien eras tú antes. Quinta, no permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. 6. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. 7. Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. 8. Di la verdad, por lo menos no mientas. 9. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. 10. A la hora de hablar, exprésate con precisión. 11. Deja en paz a los chavales que montan el monopatín. 12. Si te encuentras un gato por la calle, acarícialo. Luego viene la conclusión, agradecimientos y algunas notas. Durante la lectura del libro, yo algunas veces hago algún comentario y eso también lo hace un poco más dinámico. A veces me detengo y me devuelvo un poquito para hacer una pequeña microsíntesis por si alguna persona, digamos, en su casa necesita recapitular lo que acabamos de leer. Y finalmente, espero que disfruten muchísimo la lectura. A todos los nuevos miembros del club, bienvenidos y arrancamos. Nota preliminar. Este libro tiene una historia corta y otra larga. Empezaremos con la corta. En 2012, empecé a participar en un sitio web llamado Quora. En Quora, cualquiera puede hacer una pregunta, del tipo que sea, y cualquiera puede responder. Los lectores, con sus votos, hacen que suban las respuestas que más gustan y que bajen las que no. De esta forma, las respuestas más útiles aparecen en la parte superior de la página, mientras que las demás caen en el olvido. El sitio me suscitó curiosidad. Me gustaba su carácter abierto e indiscriminado. A menudo los debates resultaban apasionantes y era interesante ver el amplio abanico de opiniones que una misma persona suscitaba. Cuando me tomaba un descanso o escapaba de mi trabajo, a menudo abría la página de Quora, buscando preguntas en las que pudiera contribuir. Así sopesé y finalmente contesté algunas como: ¿cuál es la diferencia entre estar feliz y estar satisfecho? ¿Qué cosas mejoran cuando te haces mayor? ¿Qué da más sentido a la vida? Quora te señala cuántas personas han visto tu respuesta y cuántos votos positivos has recibido. Así, puedes hacerte una idea de hasta dónde llegas y de lo que la gente piensa de tus ideas. Solo una pequeña parte de los que ven una respuesta dan su voto positivo. Y hasta hoy, en julio de 2017, cuando escribo estas líneas, 5 años después de haber contribuido, ¿queda más sentido a la vida? Mi respuesta a esta pregunta ha conseguido una audiencia relativamente pequeña, vista 14,000 veces y con 133 votos positivos. Mientras que la que di a la cuestión de hacerse mayor la han visto 7,200 personas y ha conseguido 36 votos positivos. No es que sean precisamente victorias por goleada. De todas formas, es algo que cabe esperar en
En webs de este tipo, la mayor parte de las respuestas reciben poca atención y solo una pequeña minoría resulta desproporcionadamente popular. Poco después respondí a otra pregunta. ¿Cuáles son las cosas más valiosas que todo el mundo debería conocer? Escribí una lista de reglas o máximas, algunas de ellas completamente en serio, otras en plan de broma. Da las gracias aunque sufras. No hagas cosas que detestas. No escondas cosas en la niebla, etc. A los usuarios de Quora les gustó la lista. Escribieron comentarios y la compartieron. Dijeron cosas como, voy a imprimir una lista ya mismo y a utilizarla como referencia. Simplemente fenomenal. O eres el ganador de Quora, ya podemos cerrar la web. En la Universidad de Toronto, donde enseño, hubo estudiantes que vinieron a ver que me vinieron a ver para decirme hasta qué punto les había gustado. Hasta ahora mi respuesta a esa pregunta ha sido vista por 120,000 personas y ha recibido 2,300 votos positivos. Tan solo un centenar de las 600,000 preguntas formuladas en Quora ha superado la barrera de los 2,000 votos. Así pues, las reflexiones a las que me entregaba cuando no quería trabajar habían dejado una huella. Habían escrito una respuesta que estaba en el percentil 99.9. Cuando escribí la lista de reglas para vivir, no era consciente de que tendría tanto éxito. Había dedicado cierta atención a cada una de las 70 y pico de respuestas que había mandado a los meses anteriores y posteriores en la publicación. No obstante, Quora es un ejemplo insuperable de estudio de mercado. Quienes responden lo hacen de forma anónima, son totalmente desinteresados, en el mejor sentido, y sus opiniones espontáneas e imparciales. Así pues, presté atención a los resultados y pensé en las razones que justificaban el desmesurado éxito de esta pregunta. Quizá había conseguido un exacto equilibrio entre lo común y lo extraño al formular las reglas. Quizá la gente se sentía atraída por la escritura que las reglas apuntaban. Quizá es simplemente que a la gente les gustaba las listas. Unos meses antes, en marzo de 2012, había recibido un correo electrónico de una agente literaria. Me había escuchado hablar en una emisora canadiense, la CBC, durante un programa llamado Simplemente Di No a la Felicidad, donde había criticado la idea de que la felicidad es el verdadero objetivo de la vida. Durante las últimas décadas había leído una buena cantidad de libros sórdidos sobre el siglo XX, sobre todo acerca de la Alemania nazi y de la Unión Soviética. Alexander Solzhenitsyn, no sé si se pronuncia así, que documentó con todo detalle los horrores de los campos de trabajo forzado de esta última, de la Unión Soviética, escribió en una ocasión que la lamentable ideología que sostiene que los seres humanos son creados para ser felices se derrumba con el primer golpe de garrote del capataz. Durante una crisis, el sufrimiento inevitable que supone el hecho de vivir se puede pulverizar en cuestión de segundos la idea de que la felicidad es el objetivo natural del individuo. En la emisión de radio sugerí, por el contrario, que hacía falta algún tipo de significado más profundo. Señalé que el carácter de tal significado parecía constantemente representado en las grandes historias del pasado y que tenía más que ver con el desarrollo personal ante el sufrimiento que con la felicidad. Eso es parte de la historia larga del libro. Entre 1985 y 1999 trabajé unas 3 horas al día en el único libro que hasta ahora había publicado, Maps of Meanings, The Architecture of Belief, Mapas del Significado, la Arquitectura de la Creencia. En esa época y durante los siguientes años, también impartía un curso sobre el contenido de ese libro, primero en Harvard y ahora en la Universidad de Toronto. En 2013, ante el auge de YouTube y a causa de la popularidad de algunas colaboraciones mías con la cadena de televisión pública canadiense TVO, decidí grabar mis clases universitarias y mis conferencias y subirlas a la red. Atrajeron a una audiencia cada vez mayor, más de 1 millón de visitas en abril de 2016.
Esta cifra se ha incrementado de forma exponencial desde entonces, hasta 18 millones cuando escribo estas líneas, aunque en parte se debe a que me vi envuelto en una controversia política que suscitó una atención desmesurada. Esa es otra historia, puede que incluso otro libro. En Map of Meaning sugería que los grandes mitos e historias religiosas del pasado, en particular los que se basan en una tradición oral anterior, poseían una intención moral más que una descriptiva. Así pues, no trataban de lo que era el mundo, cómo podía haberse escrito desde la ciencia, sino de cómo debería actuar el ser humano. Eso es muy interesante porque es una visión, ¿no? Que las creencias religiosas, digámoslo así, del judeocristianismo y muchas otras, no planteaban una descripción científica del origen del mundo. Simplemente lo que trataban era de explicar cómo debía actuarse el ser humano. Planteé así que nuestros antepasados representaban el mundo como un escenario, una obra de teatro, y no como un lugar con objetos. Describí cómo había llegado a la conclusión de que los elementos que constituían el mundo como una obra de teatro eran el orden y el caos y no elementos materiales. El orden es allí donde las personas a tu alrededor continúan de acuerdo con unas normas sociales asumidas, de tal forma que todo resulta predecible y cooperativo. Es el mundo de la estructura social, el territorio explorado y la familiaridad, el estado de orden. Se suele representar de forma simbólica y creativa como algo masculino. Es el rey sabio y el tirano en perpetua unión, ya que la sociedad es simultáneamente estructura y opresión. El caos, por el contrario, es allí donde o cuando ocurre algo inesperado. El caos se manifiesta de forma banal cuando cuentas un chiste en una fiesta con gente que crees conocer y se produce el más embarazoso silencio. A un nivel más catastrófico, el caos aparece cuando de repente te encuentras sin trabajo o cuando sufres un desengaño amoroso. Como la antítesis del orden, simbólicamente masculino, suele representarse de forma creativa como algo femenino, es todo aquello que resulta nuevo e impredecible y que irrumpe en la familiaridad de los lugares comunes. Es la creación y la destrucción, el origen de lo nuevo y el destino de lo que muere, ya que la naturaleza, por contraposición a la cultura, es al mismo tiempo nacimiento y muerte. El orden y el caos son el yang y el yin, el famoso símbolo taoísta, dos serpientes de la cabeza a la cola. El orden es una serpiente blanca masculina, el caos es su equivalente negra o femenina. El punto negro de la parte blanca y el blanco de la parte negra indican la posibilidad de transformación. Solo cuando todo parece seguro puede irrumpir lo desconocido de forma brutal e inesperada. Del mismo modo, es precisamente cuando todo parece perdido que un nuevo orden puede surgir de la catástrofe y del caos. O sea, pareciera que estuviera describiendo esto de la cuarentena y del COVID y la pandemia. En el taoísmo se encuentra sentido en la línea que separa estos eternos opuestos. Recorrerla es mantenerse en la senda de la vida, el camino divino. Y eso es mucho mejor que la felicidad. La gente literaria a la que antes me he referido había escuchado la emisión de radio en la que hablaba de estos temas. Recuerdan, él estaba hablando de estos temas en una emisora de radio y alguien lo escuchó. Quedó sumida en profundas reflexiones y me escribió para preguntarme si había sopesado la posibilidad de escribir un libro dirigido al gran público. Ya había intentado crear una versión más accesible de Maps of Meaning, el libro pues, que había publicado antes, que es muy denso, pero ni mi disposición mientras lo hacía, ni el resultado final me resultaron convincentes. Creo que esto se debía a que me estaba imitando a mí y a mi anterior libro, en vez de lanzarme al espacio desde entre el orden y el caos
para crear algo nuevo. Le propuse que viera en mi canal de YouTube 4 de las conferencias que había realizado para un programa de televisión llamado Big Ideas, Grandes Ideas. Pensé que si lo hacía, estaríamos en condiciones de mantener una conversación más concienzuda sobre la clase de temas que podría abordar en el libro de carácter más divulgativo. Volvió a escribirme unas semanas más tarde, después de haber visto las 4 conferencias y haberlas analizado con otra persona. Ahora su interés era mayor, así como su compromiso con el proyecto, lo que me resultó prometedor e inesperado. Siempre me sorprende que la gente responda de forma positiva a lo que digo, teniendo en cuenta su carácter serio y singular. Me maravilla que me haya permitido, que se me haya incluso animado a ello. Señalar lo que enseñé primero en Boston y ahora en Toronto. Siempre he pensado que si la gente se diera cuenta de lo que estoy enseñando, se armaría una buena. Creo que el significado es, en Colombia diríamos, se armó la gorda. Y una vez que hayas terminado este libro, podrías decidir hasta qué punto ese temor está fundado. La gente me propuso que escribiera un repertorio de lo que una persona necesita para vivir bien, fuera eso lo que fuera. Inmediatamente pensé en la lista que había elaborado para Quora. Ya había desarrollado algunas ideas sobre dicha lista y de nuevo la gente había respondido favorablemente a esas nuevas ideas. Así pues, me parecía que podía cuajar bien con las ideas de mi nueva agente, de modo que se la envié y le gustó. Más o menos por aquella época, un amigo y antiguo alumno, el novelista y guionista Greg Hurwitz, estaba dándole vueltas a un nuevo libro que acabaría convirtiéndose en el thriller y éxito de ventas Huérfano X. A él también le gustaron las ideas e hizo que Mia, el principal personaje femenino del libro, fuera anotando una selección de ellas en su frigorífico en determinados momentos de la historia en los que venían a cuento. Otra prueba que confirmaba mis intuiciones acerca del interés que podían generar. Así le propuse a mi agente escribir un breve capítulo sobre cada una de las reglas. ¿Le pareció bien? Con lo que redacté la correspondiente propuesta. Sin embargo, cuando empecé a escribir los capítulos, no me salieron precisamente breves. Tenía mucho más que decir sobre cada una de las reglas de lo que me había parecido en un principio. Esto se debía, en parte, a que había estado investigando mucho tiempo para mi primer libro. Había estudiado historia, mitología, neurociencias, psicoanálisis, poesía y amplios pasajes de la Biblia. Leí, y creo que incluso llegué a entender, gran parte de El paraíso perdido de Milton, Fausto de Goethe y El infierno de Dante. Mal que bien lo integré todo en mi intento por abordar una cuestión compleja, la razón o las razones de pulso nuclear durante la Guerra Fría. No podía comprender cómo los sistemas de creencia podían ser tan importantes para la gente, hasta el punto de estar dispuesta a exponerse a la destrucción del mismo mundo con tal de protegerlos. Me di cuenta de que los sistemas de creencias compartidas sirven para que las personas se entiendan mutuamente y también de que esos sistemas no solo se componen de creencias. Las personas que viven bajo el mismo código se predicen mutuamente, actúan de tal forma que producen los deseos y expectativas de los demás, pueden cooperar, pueden incluso competir de una forma pacífica porque todos saben a qué atenerse. Un sistema de creencias compartidas, en parte psicológico y en parte representado, lo simplifica todo a los ojos de esas mismas personas y de las demás. Asimismo, las creencias compartidas simplifican el mundo porque las personas que saben qué esperar de las demás pueden cooperar para domesticarlo. Tal vez no haya nada más importante que el mantenimiento de esta organización, de esta simplificación. Cuando se ve amenazada, el gran navío de Estado zozobra. No es exactamente
que la gente vaya a luchar por lo que cree. En realidad, luchan para mantener el punto de coincidencia entre lo que creen, lo que esperan y lo que desean. Lucharán para mantener el punto de coincidencia entre lo que esperan y cómo actúa todo el mundo. Y es precisamente la conservación de este punto lo que permite que todas las personas vivan juntas de forma pacífica, predecible y productiva, ya que reduce la incertidumbre y la caótica mezcla de emociones intolerables que esta conlleva. Imaginemos a alguien que descubre una traición sentimental. Se ha transgredido el sagrado contrato social que unía a ambas personas. Las acciones pesan más que las palabras, de forma que una traición perturba la frágil y delicadamente establecida paz de una relación íntima. Tras una infidelidad, la gente se ve asediada por emociones terribles: asco, desprecio hacia sí mismo y hacia la otra persona, culpa, ansiedad, rabia y temor. El conflicto resulta inevitable, en ocasiones con resultados fatales. Los sistemas de creencias compartidas, sistemas que comparten conductas aprobadas y expectativas, regulan y controlan todas esas fuerzas poderosas. No es de extrañar, pues, que la gente luche para proteger algo que le evita verse poseída por emociones del caos y el terror, y acto seguido, arrastradas por el conflicto y el combate. Pero hay algo más. Un sistema cultural compartido estabiliza la interacción humana, pero también es un sistema de valores, una jerarquía de valores en la que se otorga prioridad e importancia a unas cosas y a otras no. A falta de un sistema de valores de este tipo, la gente simplemente no puede actuar. De hecho, ni siquiera puede percibir, porque tanto la acción como la percepción requieren un objetivo, y un objetivo válido es por definición algo a lo que se le otorga valor. Una gran parte de las emociones positivas que sentimos está relacionada con objetivos. Técnicamente hablando, no somos felices si no nos vemos progresar, y la mera idea de progreso implica un valor. Esto es mucho lo que dice Tony Robbins, ¿no? Que felicidad es progreso. Cuando tú progresas, te sientes más feliz. Repito entonces, técnicamente hablando, no somos felices si no nos vemos progresar, y la mera idea de progreso implica un valor. Todavía peor es el hecho de que el significado de la vida, sin un valor positivo, no es simplemente neutral, puesto que somos vulnerables y mortales. El dolor y la ansiedad forman parte integral de la existencia humana. Así tenemos que poder contraponer algo al sufrimiento intrínseco al ser. Hay una nota de pie de página. Uso el término ser con S mayúscula, en parte por mi propia exposición a las ideas del filósofo alemán del siglo XX, Martin Heidegger. Heidegger intentó diferenciar entre la realidad tal y como la concebimos objetivamente y la totalidad de la experiencia humana que corresponde con su ser. Ser, con S mayúscula, es lo que cada uno experimenta subjetiva, personal e individualmente, así como lo que cada quien experimenta junto a los demás. Así pues, incluye las emociones, los impulsos, los sueños, las visiones y las revelaciones, así como nuestros pensamientos íntimos y nuestras percepciones. El ser es también, por último, algo que se crea como resultado de la acción, con lo que su naturaleza es hasta cierto punto indeterminado, una consecuencia de nuestras decisiones y elecciones, algo a lo que damos forma con nuestro hipotético libre albedrío. Constituido de esta forma, el ser, primero, es algo que no se puede deducir fácil y simplemente a lo material y lo objetivo. Y segundo, algo con lo que toda certeza requiere otro término, como Heidegger se esforzó por demostrar durante décadas. Entonces, me devuelvo hasta antes de esa nota. Así, tenemos que poder contraponer algo al sufrimiento intrínseco al ser. El sentido tiene que ser inherente a un profundo sistema de valores, o de lo contrario,
el horror a la existencia se vuelve rápidamente incontrolable y acto seguido entra en escena el nihilismo con su angustia y desesperanza. Esto que acabo de leer es de suma importancia. Lo voy a releer para que lo expliquemos un poquito. Así, tenemos que poder contraponer algo al sufrimiento intrínseco al ser. El sentido tiene que ser inherente a un profundo sistema de valores. O sea, tú tienes que tener un sistema de valores que le dé, obviamente, un sentido, un norte a tu vida. O de lo contrario, el horror de la existencia se vuelve rápidamente incontrolable. O sea, el sufrimiento y tantas enfermedades psiquiátricas que hay hoy en día es porque la gente no tiene un sentido a su vida. Y justamente el nihilismo es eso, es la creencia de que nada tiene sentido, no hay valores absolutos, no hay un propósito en la vida, no hay nada. Y a partir de ese momento, acto seguido, entra en escena el nihilismo con su angustia y desesperanza. En el fondo, todas esas personas que sufren y sufren tanto por un vacío en sus vidas, no necesitan medicina, necesitan es un sistema de valores y unas metas en la vida, más que simplemente diagnosticarlos en su cuerpo con un montón y medicarlos con un montón de cosas. Continúa. Así que si no hay valores, no hay significado. No obstante, entre los sistemas de valores existe la posibilidad del conflicto. Claro, porque yo creo una cosa y tú crees otra, ¿no? Porque chocan los sistemas de valores. Estamos, por tanto, eternamente atrapados entre la espada y la pared. La desaparición de las creencias colectivas de un grupo hace que la vida sea caótica. Claro, porque hoy en día se atomizaron las creencias, ¿no? Miserable e intolerante, pero su existencia lleva de forma inexorable al conflicto con otros grupos. En Occidente nos hemos ido alejando de las culturas centradas en nuestra tradición, nuestra religión e incluso nuestra nación, en parte para reducir el peligro de confrontación colectiva. Pero cada vez más somos víctimas de la desesperación que supone la falta de significado, lo cual no es precisamente un progreso. Claro, hace 50 años, hace 60 años, Colombia era casi que monolíticamente un país católico. La gente creía en una misma iglesia, nadie cuestionaba el valor de la bandera, los símbolos patrios, las creencias colectivas. A medida que han pasado los años, en Occidente nos hemos alejado de una cultura centrada en nuestras propias tradiciones y las creencias. Claro, alguien podría decir, eso ha sido un avance positivo. Sí, lo es. Pero cada vez más somos víctimas de la desesperación que supone toda esa falta de significado, con lo cual eso no es un progreso. Mientras escribía el otro libro, Maps of Meaning, partía también del principio de que ya no podemos permitirnos más conflictos. Desde luego, no de la misma escala que las confrontaciones mundiales del siglo XX. Nuestras tecnologías de destrucción se han vuelto demasiado poderosas. Las consecuencias potenciales de una guerra son literalmente apocalípticas. Claro, si el mundo se enfrentase a una guerra mundial, no sería como la Segunda Guerra, sería una destrucción a escala global. Pero tampoco podemos abandonar sin más nuestro sistema de valores, nuestras creencias, nuestra cultura. Este problema, en apariencia inextricable, me atormentó durante meses. ¿Acaso existía una tercera posibilidad que se me escapaba? Entonces, una noche soñé que estaba suspendido en el aire, colgado de una lámpara de araña a muchos pisos del suelo, justo debajo de la cúpula de una inmensa catedral. A lo lejos, al nivel del suelo, se veía diminuta a la gente. Cualquier pared estaba muy lejos e incluso la propia cúpula. He aprendido a prestar atención a los sueños, no solo por mi formación como psicólogo clínico. Los sueños consiguen iluminar las zonas oscuras donde la razón todavía tiene que llegar. También he estudiado bastante el cristianismo, más que otras tradiciones religiosas, pero me esfuerzo por hacer lo posible para compensar este desequilibrio. Como los demás, pues, me tengo que apoyar, y de hecho me apoyo más en lo que sé que en lo que no sé. Sabía que las catedrales se construían con la forma de una cruz y que el punto bajo la cúpula marcaba el centro de la cruz. Había
Sabía que la cruz era al mismo tiempo el punto de mayor sufrimiento, el de la muerte y de la transformación, el centro simbólico del mundo. No era un lugar en el que quisiera estar. Conseguí bajarme de las alturas, fuera del cielo simbólico, y regresar al nivel del suelo seguro, familiar y anónimo. No sé cómo lo hice, y entonces, todavía soñando, regresé a mi dormitorio y a mi cama e intenté volver a dormirme en la calma del inconsciente. Sin embargo, mientras me relajaba, podía sentir que mi cuerpo se transportaba. Un vendaval me estaba disolviendo, preparándose para proyectarme de vuelta hacia la catedral y colocarme de nuevo en ese punto central. No había escapatoria, era una auténtica pesadilla. Intenté despertarme. Las cortinas detrás de mí se agitaban por encima de mi almohada. Medio dormido, miré al pie de mi cama y vi las grandes puertas de la catedral. Conseguí despertarme del todo y entonces desaparecieron. Mi sueño me llevó al mismo centro del ser y no había escapatoria. Me costó meses entender lo que significaba. En ese periodo alcancé una comprensión más completa y personal de aquello en lo que insisten continuamente las grandes historias del pasado. El centro lo ocupa el individuo. El centro lo marca la cruz y la misma forma que una X marca a un punto determinado, la existencia de esa cruz es sufrimiento y transformación. Y esto es algo que, por encima de todo, se tiene que aceptar voluntariamente. Es posible trascender la adhesión ciega al grupo y sus doctrinas y al mismo tiempo evitar los escollos de su extremo opuesto, el nihilismo. Esa frase es muy buena. La repito de una manera distinta. O sea, la repito y la comento. Es posible trascender la adhesión ciega al grupo y sus doctrinas. Claro, no se trata de aceptemos como en el pasado todo porque es un dogma y hay que creer que es eso, sin cuestionarlo. Es posible trascender eso. Pero al mismo tiempo, el autor sustenta que es posible evitar los escollos de su extremo opuesto y el nihilismo. Es posible, sin embargo, hallar suficiente significado en la conciencia individual y en la experiencia. ¿Cómo podría liberarse el mundo del terrible dilema del conflicto, por un lado, y la disolución psicológica y social, por otro? Esta es la respuesta, mediante la elevación y el desarrollo del individuo, así como por la voluntad generalizada de asumir la carga de su ser y elegir el camino heroico. Qué bonito. Todos tenemos que asumir la máxima responsabilidad posible a nivel individual de la sociedad y del mundo. O sea, todos tenemos que asumir una responsabilidad. Todos tenemos que decir la verdad, arreglar lo que está deteriorado y destruir y recrear lo que ha quedado desfasado. Es así como podemos y debemos reducir el sufrimiento que envenena el mundo. Eso es pedir mucho, es pedirlo todo, pero la alternativa, el horror de la creencia autoritaria, el caos del estado en ruinas, la trágica catástrofe del mundo natural desenfrenado, la angustia existencial y la debilidad del individuo desorientado es claramente peor. Claro, él clama por un despertar, ¿no?, del individuo, en el cual se hace responsable, y si no, el camino que está siguiendo el mundo, dice, es mucho peor. Durante décadas he estado pensando y enseñando acerca de estas ideas. He acumulado un buen repertorio de historias y conceptos relacionados. Sin embargo, no sugiero ni por asomo que lo que planteo sea totalmente cierto o definitivo. El ser es mucho más complicado de lo que nadie puede saber y no conozco toda la historia. Tan solo propongo lo mejor que soy capaz. Sea como sea, la consecuencia de todo ese trabajo previo de investigación y reflexión fueron nuevos ensayos que acabaron transformándose en este libro. Mi idea inicial era escribir un pequeño texto para cada una de las 40 respuestas que había publicado en Quora. Esa propuesta fue aceptada por Penguin Random House Canada. Sin embargo, mientras escribía, reduje el número de textos a 25, luego a 16 y finalmente a 12 definitivos. Durante los últimos 3 años he estado estudiando lo que quedó con la atenta ayuda de mi editora oficial
y con las despiadadas y profundamente certeras críticas de Hurwitz, al que ya he mencionado, el estudiante de él que se convirtió en un gran escritor. Ya vamos a terminar. Me costó mucho tiempo decidir el título. 12 reglas para vivir. Un antídoto al caos. ¿Por qué se acabó imponiendo este? Sobre todo por su simplicidad. Indica claramente que la gente necesita principios rectores y que, de lo contrario, el caos se impone. Necesitamos reglas, patrones y valores, tanto en soledad como en compañía. Somos animales de carga y tenemos que aguantar lo que nos ponen encima para justificar nuestra miserable existencia. Necesitamos rutina y tradición. Eso es orden. El orden puede acabar resultando excesivo y eso no es bueno, pero el caos puede anegarlo todo y ahogarnos, lo que tampoco es bueno. Tenemos que mantenernos en el buen camino. Así pues, cada una de las 12 reglas de este libro, con sus correspondientes comentarios, proporciona una guía para estar ahí. Ahí es la línea divisoria entre el orden y el caos. Ese es el lugar en el que se da equilibrio exacto entre estabilidad, exploración, transformación, reparación y cooperación. Es donde encontramos el significado que justifica la vida y su inevitable sufrimiento. Quizá si viéramos cómo habría que vivir, podríamos tolerar el peso que supone ser conscientes de nuestra propia existencia. Quizá si viviéramos como habría que vivir, no tendríamos problemas en reconocer nuestro carácter frágil y mortal, sin caer en el victimismo ofuscado que genera primero resentimiento, luego envidia y finalmente deseo de venganza y destrucción. Quizá, si viviéramos como habría que vivir, no tendríamos que buscar refugio en la certidumbre totalitaria para protegernos de la conciencia de nuestra propia mediocridad e ignorancia. ¡Qué frase! ¡Qué bárbaro! Quizá podríamos evitar todos esos caminos que dirigen al infierno y en el terrible siglo XX ya hemos podido comprobar lo real que puede ser el infierno. Es que esa frase es impresionante. Quizá, si viviéramos como habría que vivir, no tendríamos que buscar el refugio de la certidumbre, o sea, la supuesta seguridad que nos brinda que esos regímenes totalitarios, dictatoriales, ¿no? Que a veces las masas claman. ¿Para qué? Para poder protegernos de la conciencia de nuestra propia mediocridad e ignorancia. Es impresionante esto. Espero que estas reglas y las explicaciones que la acompañan ayuden a la gente a entender lo que ya sabe, que el alma de cualquier individuo ansía de forma eterna al heroísmo del auténtico ser y que la voluntad de asumir esa responsabilidad equivale a la decisión de vivir una vida llena de significado. Si cada uno vive como habría que vivir, prosperamos colectivamente. Te deseo lo mejor ahora que te vas a adentrar en estas páginas. Dr. Jordan B. Peterson, psicólogo clínico y profesor de psicología. Y ahí hemos terminado, pues, la introducción. Antes de abrir los micrófonos para los comentarios, quiero hacer un último comentario. Una cosa muy interesante que hicimos en unos libros anteriores, al terminar la lectura, pusimos un video resumen de libros, ¿no? Internet está inundado de resúmenes. Y es muy curioso, ¿no? Porque el consenso, ¿no? Yo creo que el 100% nos dimos cuenta que esos resúmenes nunca se acercan ni a 1 centímetro del tamaño de la dimensión de toda la Tierra, que significa el conocimiento que nos da el libro. A veces pensamos que si vemos un pequeño resumen o leemos un extracto de lo que trata el libro, lo entendemos. Y la verdad es que no se entiende nada con un simple resumen.